Lo que estás a punto de escuchar tiene a toda Argentina completamente electrizada, con una noticia que va mucho más allá del simple anuncio de una exhibición deportiva. El 26 de abril, las calles de Buenos Aires van a escuchar algo que una generación entera de aficionados al automovilismo lleva años extrañando con una intensidad que es difícil de poner en palabras. El rugido de un motor de Fórmula 1 de la era previa a los híbridos, un motor V8 atmosférico girando a 18.000 revoluciones por minuto en pleno Palermo. Franco Colapinto al volante. Y un coche que tiene una historia tan rica y tan cargada de momentos épicos que cada detalle de su construcción y de su leyenda merece ser contado con la profundidad que corresponde. El Lotus E20 de 2012. Un monoplaza que marcó una época en la Fórmula 1. El coche con el que Kimi Räikkönen volvió a ganar en la categoría más exigente del automovilismo mundial después de años de ausencia. Y el coche que Franco Colapinto conducirá en las calles de su ciudad el próximo 26 de abril ante la mirada de decenas de miles de aficionados que ese día van a vivir, algo que ninguno de ellos va a olvidar en el resto de su vida. Porque esto no es simplemente la historia de un piloto que hace una exhibición con un coche histórico en una ciudad latinoamericana. Esto es la historia de un momento que une décadas de historia de la Fórmula 1 con el presente más apasionante que ha vivido el automovilismo argentino en muchos años. El Lotus E20 representa la última generación de la Fórmula 1 antes de la revolución híbrida, que cambió para siempre el sonido, la estética y la filosofía técnica de la categoría reina del automovilismo. Cuando ese coche ruede por la Avenida del Libertador el 26 de abril, no será solo Franco Colapinto pilotándolo. Será toda una era del automovilismo, reviviendo en las calles de Buenos Aires para los aficionados que la vivieron en su momento y para los más jóvenes que solo la conocieron a través de las imágenes y los videos que circulan en Internet. Quédate hasta el final porque los detalles técnicos e históricos de este coche son tan fascinantes como la propia exhibición. Bienvenidos. Esto apenas comienza. Para entender completamente por qué el Lotus E20 es el coche perfecto para este evento, hay que entender primero el contexto histórico en el que fue construido y lo que representó en su momento en el mundo de la Fórmula 1. La temporada 2012 fue una de las más competitivas e imprevisibles de la historia reciente de la categoría. 8 pilotos diferentes ganaron los primeros 11 grandes premios del año. La Fórmula 1 estaba en un momento de máxima emoción deportiva, donde ningún equipo dominaba de manera clara y donde cada fin de semana podía traer sorpresas que ningún analista había previsto. Y en ese contexto tan abierto y tan emocionante, el equipo Lotus F1 Team construyó uno de sus mejores coches de la historia moderna. Un monoplaza que combinaba aerodinámica muy cuidada, un balance mecánico excepcional y una eficiencia en el consumo de neumáticos, que fue una de las claves más importantes del éxito del equipo durante esa temporada. El Lotus E20 fue diseñado por el ingeniero británico James Allison, un nombre que cualquier aficionado a la Fórmula 1 que siga la técnica de la categoría conoce muy bien. Allison es hoy el director técnico del equipo Mercedes-AMG Petronas, uno de los equipos más exitosos de la historia reciente de la Fórmula 1. Pero en 2012 era el cerebro técnico del equipo Lotus y el responsable de crear un monoplaza que demostró que con ingenio, con análisis profundo de los datos y con una filosofía de desarrollo muy clara y muy consistente, un equipo de presupuesto moderado podía competir de igual a igual con los gigantes de la parrilla. El legado técnico de Allison en ese Lotus E20 está presente de manera muy directa en su carrera posterior y en el éxito que alcanzó en Mercedes años después. Pero si hay un nombre que está indisolublemente unido al Lotus E20 en la memoria colectiva de los aficionados de la Fórmula 1, ese nombre es el de Kimi Räikkönen, el Iceman, el finlandés más frío y más rápido que ha dado la historia del automovilismo mundial. Kimi Räikkönen llegó al equipo Lotus en 2012 después de 2 temporadas, alejado de la Fórmula 1 compitiendo en el rally. Su regreso a la categoría reina generó expectativas enormes entre sus seguidores, pero también mucho escepticismo entre los analistas que consideraban que después de los años fuera de la Fórmula 1, el nivel del finlandés ya no sería el mismo que había demostrado cuando ganó el campeonato mundial con Ferrari en 2007. Räikkönen se encargó de silenciar esas dudas de la manera más contundente posible en la pista, con resultados. La victoria de Kimi Räikkönen en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2012 al volante del Lotus E20 fue uno de los momentos más emotivos e inesperados de esa temporada tan especial. Räikkönen salió desde la 7ª posición en la parrilla y fue avanzando de manera paciente e implacable durante las 55 vueltas que duró la carrera gracias a una gestión de neumáticos perfecta, a unas estrategias de paradas en boxes impecables y a esa precisión quirúrgica
al volante que siempre ha sido la característica más reconocible de su estilo de pilotaje. Cuando Räikkönen cruzó la línea de meta en primera posición en Abu Dhabi, los aficionados de todo el mundo celebraron no solo la victoria, sino el regreso de una leyenda. Era su primera victoria en la Fórmula 1 desde el Gran Premio de Australia de 2009 con Ferrari, y llegó con el Lotus E20, el mismo coche que en pocas semanas va a rodar por las calles de Buenos Aires. Las características técnicas del Lotus E20 son las que hacen de este coche un espectáculo sonoro incomparable para el público que estará presente en Palermo el 26 de abril. El motor es un Renault de 2.4 litros de cilindrada con configuración V8 atmosférica. Y esa configuración tiene unas características acústicas que los aficionados de la Fórmula 1 describen con el mismo tipo de nostalgia con que se recuerda la música de una época que nunca volvió. El motor puede girar hasta 18.000 revoluciones por minuto. 18.000. Un número que en el contexto de un motor de coches de calle sería completamente absurdo, pero que en el universo de la Fórmula 1 era la norma en esa era y que producía un sonido tan agudo, tan penetrante y tan absolutamente único que los aficionados que estuvieron en los circuitos durante esa época lo describen invariablemente como una de las experiencias físicas más impresionantes que puede ofrecer el automovilismo. Los números de rendimiento del Lotus E20 son de otro mundo incluso para los estándares actuales de la Fórmula 1. El coche pesa 640 kilogramos, una cifra que parece enorme comparada con el imaginario de velocidad extrema que uno asocia con un monoplaza de Fórmula 1, pero que en realidad es extraordinariamente ligera para un vehículo de la sofisticación mecánica y la carga aerodinámica que tiene el E20. Con ese peso y con la potencia que extrae su motor V8, el Lotus E20 acelera de 0 a 100 km por hora en apenas 2.5 segundos, una cifra que dejaría sin palabras a cualquier conductor de un superdeportivo de calle por extraordinariamente rápido que sea ese vehículo, y puede superar los 300 km por hora en las rectas suficientemente largas. La caja de cambios es semiautomática de titanio con 7 velocidades que el piloto gestiona con levas detrás del volante en operaciones que se completan en fracciones de segundo. El diseño visual del Lotus E20, que Franco Colapinto conducirá en Buenos Aires, será diferente al que el coche tenía en su versión original de competición en 2012. El Lotus E20 de la temporada original lucía los clásicos colores negro y amarillo que identifican a la marca Lotus en la historia del automovilismo, una combinación visual icónica que tiene décadas de tradición y que los aficionados más veteranos recuerdan con muchísimo cariño. Pero el coche que rodará en Palermo el 26 de abril presentará una estética completamente renovada, con los colores actuales del equipo BWT Alpine F1 Team. Van el azul metalizado y el rosa que Alpine utiliza en sus monoplazas de competición en las últimas temporadas. Una decisión estética que actualiza el aspecto del coche histórico con la identidad visual del equipo que hoy tiene a Colapinto en su alineación y que conecta el pasado glorioso del Lotus E20 con el presente competitivo del piloto argentino. El circuito urbano que se montará especialmente para este evento en las calles de Palermo tiene unas dimensiones que lo hacen perfecto para que el público pueda vivir la experiencia del Lotus E20 de la manera más intensa y más completa posible. El trazado tiene aproximadamente 2 kilómetros de extensión y recorrerá dos de las avenidas más emblemáticas de Buenos Aires, 950 metros sobre la Avenida del Libertador y 500 metros sobre la Avenida Sarmiento. A ese recorrido específico, diseñado teniendo en cuenta tanto la logística del evento como la experiencia visual y sonora del público, permite que el monoplaza alcance velocidades que hacen que el rugido del motor V8 se escuche con toda su intensidad en los sectores donde el coche está a máxima aceleración. Y en un barrio como Palermo, rodeado de edificios que actúan como caja de resonancia natural para el sonido del motor, esa experiencia acústica va a ser algo completamente diferente a todo lo que los porteños han podido escuchar hasta ahora en sus calles. La transmisión del evento estará disponible a través de ESPN y de Disney Plus, en su plan premium para todos los argentinos que no puedan estar físicamente presentes en Palermo el 26 de abril. Eso garantiza que la experiencia llegue a millones de personas en todo el país, que de otra manera quedarían excluidas de un evento que tiene una demanda que ya desbordó todas las expectativas iniciales de los organizadores. Las entradas para el evento están disponibles a través de enigmatickets.com, con una preventa exclusiva el 6 de abril desde las 16 horas con tarjeta de crédito de Mercado Pago, con posibilidad de 3 cuotas sin interés, y la venta general abierta desde el 7 de abril también a las 16 horas con todos los medios de pago disponibles. Para los paquetes especiales de Hospitality y Garage Tours,
Las consultas se realizan exclusivamente a través de Big Box Argentina. Todo el evento cuenta con el respaldo de marcas que reflejan la dimensión comercial y mediática que tiene Franco Colapinto en Argentina en este momento. Claro, Heineken, Mercado Libre, Motorola e YPF son algunos de los patrocinadores que respaldan el Roadshow del 26 de abril. Esa lista de marcas de primera línea no es casual. Refleja el nivel de visibilidad que tiene Colapinto como figura comercial en Argentina y el impacto que un evento con él como protagonista puede tener en la audiencia. Las marcas no invierten en eventos deportivos de manera aleatoria. Invierten donde hay una audiencia masiva, comprometida y emocionalmente conectada con el protagonista. Y Franco Colapinto genera exactamente ese tipo de audiencia en Argentina, de una manera que muy pocos deportistas en la historia reciente del país han logrado generar. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires es el organizador principal de este evento y tiene detrás una agenda que va mucho más allá del espectáculo del 26 de abril. El roadshow de Colapinto con el Lotus E20 es también la carta de presentación más poderosa que la ciudad puede exhibir en sus gestiones para recuperar el Gran Premio de Argentina en el calendario oficial de la Fórmula 1. Esas gestiones llevan años en marcha con distintos niveles de avance y con distintos grados de interés por parte de los responsables de la categoría. Pero la imagen de Franco Colapinto, el piloto argentino activo en la Fórmula 1 más relevante que ha tenido el país en décadas, conduciendo un monoplaza ante decenas de miles de personas en las calles de Buenos Aires, es exactamente el tipo de demostración de pasión y de mercado que los organizadores de la Fórmula 1 necesitan ver para tomar en serio la posibilidad de incluir a Argentina en el calendario de manera permanente. La conexión entre el Lotus E20 y la Argentina tiene también un hilo histórico muy particular que vale la pena mencionar porque añade una capa adicional de significado a este evento. El motor V8 Renault que impulsa al Lotus E20 es el mismo tipo de unidad de potencia que en aquella era equipaba también a los coches de Red Bull Racing, y Red Bull Racing ganó 4 campeonatos mundiales consecutivos en esa misma época con Sebastian Vettel al volante. De esa era de los 5-8. Es el periodo de la Fórmula 1 que los aficionados argentinos de mediana edad recuerdan con especial intensidad, porque fue la época en que el automovilismo argentino también empezaba a producir talentos en las categorías de formación europea que prometían eventualmente llegar a la Fórmula 1. Y ahora, con Colapinto en la Fórmula 1 y con el Lotus E20 rugiendo en Buenos Aires, esa promesa se materializó de una manera que hace unos años hubiera parecido un sueño demasiado ambicioso para creerlo posible. Lo que el 26 de abril va a representar para los aficionados del automovilismo en Argentina es algo que va mucho más allá del espectáculo deportivo de esa mañana o de esa tarde. Es la primera vez en la historia de Franco Colapinto que el piloto de Pilar va a correr en un monoplaza en suelo argentino. Toda su carrera en monoposto se construyó en Europa. La Fórmula 4 española, las series de formación, la Fórmula 2 y finalmente la Fórmula 1 con Williams primero y con Alpine después. Todo fuera de Argentina, todo lejos de su gente, hasta el 26 de abril. Ese día, por primera vez, Franco Colapinto va a acelerar en un Fórmula 1 en su país, en su ciudad, ante su gente. Y ese momento, independientemente de todo lo que ocurra después en su carrera deportiva, va a ser uno de los que permanezcan para siempre en la memoria de todos los que estén presentes y de todos los que lo vean desde cualquier pantalla en el mundo. El Lotus F1 Team de 2012 era un equipo con una historia muy particular dentro del automovilismo de élite. La marca Lotus tiene raíces que se remontan a las épocas más gloriosas de la Fórmula 1, cuando Colin Chapman, el genio que fundó la marca, revolucionó el diseño de los monoplazas con ideas que todavía hoy siguen influyendo en la filosofía técnica de la categoría. Chapman introdujo el chasis monocasco en la Fórmula 1, desarrolló el concepto del efecto suelo aerodinámico y produjo algunos de los coches más innovadores de su época. Ese legado histórico es el que el equipo de 2012 llevaba como estandarte cuando construyó el E20, y aunque el equipo de ese año no tenía ninguna relación directa con la Lotus original de Chapman, más allá del nombre y de los colores, la filosofía de ingeniería audaz e inteligente que definió al equipo en 2012 tenía algo del espíritu innovador del fundador. James Allison lo demostró con un diseño que aprovechó al máximo cada reglamento disponible para construir un coche que era más rápido de lo que el presupuesto del equipo sugería que debería ser posible. La figura de Kimi Räikkönen al volante del Lotus E20 en 2012 es uno de esos personajes del automovilismo que trasciende completamente los límites del deporte para convertirse en un fenómeno cultural de alcance global. El Iceman,
Apodado así por su capacidad de mantener la calma en las situaciones más intensas con una naturalidad que parecía sobrenatural, fue durante años uno de los pilotos más populares de la Fórmula 1, no solo entre los aficionados más técnicos, sino también entre personas que seguían la categoría de manera casual. Su victoria en Abu Dhabi 2012 con el Lotus E20 fue el resumen perfecto de lo que hacía especial a ese piloto. Salió desde la séptima posición, gestionó los neumáticos mejor que nadie y ganó la carrera sin que pareciera que estaba haciendo ningún esfuerzo especial. Esa economía de movimientos, esa precisión sin drama, fue lo que hizo de aquella victoria algo que los aficionados recordarán siempre. Y es ese mismo coche el que el 26 de abril va a rugir por las calles de Buenos Aires con Colapinto al volante. El circuito de Palermo, donde Colapinto conducirá el Lotus E20, tiene también una historia propia dentro del automovilismo argentino, que añade una capa de significado adicional a este evento. Buenos Aires fue sede del Gran Premio de Argentina de Fórmula 1 durante décadas en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez. De la Avenida del Libertador, que ahora va a escuchar el rugido del Lotus E20, es una de las arterias más icónicas de la ciudad. Conecta el microcentro de Buenos Aires con los barrios del norte, pasando por monumentos, parques y escenarios que son parte del alma de la capital argentina. Que un Fórmula 1 corra por esa avenida el 26 de abril es un cruce de universos que tiene una carga simbólica enorme para los porteños que la conocen y la viven cada día de su vida. No es un circuito improvisado en cualquier lugar. Es el corazón de Buenos Aires abriéndose para recibir al deporte más sofisticado y más veloz que existe en el mundo del motor. Lo que más emociona del evento del 26 de abril no es solo el Lotus E20, ni el circuito de Palermo, ni la transmisión por ESPN y Disney Plus. O lo que más emociona es la imagen central de todo esto. Franco Colapinto, el chico de Pilar que hizo toda su carrera en monoplazas en Europa desde los 12 años, que nunca corrió en un monopostos en Argentina, que ganó sus primeros puntos de Fórmula 1 en China con Alpine esta temporada, sentándose al volante de un Lotus E20 en las calles de su ciudad, ante su familia, ante sus amigos, ante los millones de argentinos que lo siguieron desde lejos durante todos los años, que pasó construyendo en silencio la carrera que ahora todo el mundo celebra. Ese encuentro entre el piloto y su tierra, entre el sueño cumplido y el lugar donde ese sueño empezó a tomar forma, es lo que convierte el 26 de abril en algo que va mucho más allá del automovilismo. Es un momento de esos que la vida produce pocas veces para los que lo viven y los que lo presencian al mismo tiempo en el mismo lugar. ¿Creen que el Roadshow del 26 de abril en Buenos Aires será el primer paso real y concreto hacia el regreso del Gran Premio de Argentina al calendario oficial de la Fórmula 1 en los próximos años? ¿Piensan que el sonido del motor V8 del Lotus E20 a 18.000 revoluciones en las calles de Palermo va a ser tan impresionante como los que lo escucharon en circuito lo describen? ¿Y qué significa para ustedes como aficionados del automovilismo o simplemente como argentinos que aman a su país ver a Franco Colapinto conducir un Fórmula 1 en Buenos Aires por primera vez en su carrera en monoplazas? Déjame sus opiniones más apasionadas y más personales en los comentarios porque este canal se construye exactamente con lo que ustedes piensan, sienten y sueñan. Dale like si esta historia te llenó de emoción y de orgullo. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte absolutamente nada de lo que está por venir. ¡Hasta la próxima!